los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola mis hermanos, estamos nuevamente aquí escudriñando la palabra de Dios con mucho amor, sabiendo que todo lo que Él nos enseña nos ayuda para bien. Vamos a orar y leemos en el libro de Romanos capítulo 8, 35. Señor Dios y Padre bendito Redentor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, estamos cerca de ti, Señor, lo sabemos, lo sentimos. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos hacer tu voluntad, queremos, Señor, estar unidos a ti, Padre Santo, porque te necesitamos en todo tiempo, en todo momento, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Señor. Gracias por estos momentos en que podemos sentir, Señor, que tú nos estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a leer Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Esta palabra nos enseña que los problemas y las malas circunstancias en nuestra vida a veces nos llevan a pensar o a actuar de una manera que quisiéramos alejarnos, quisiéramos estar separados, quisiéramos estar ausentes hasta de Dios, hasta de la iglesia. Como dicen en el mundo, soltar la toalla, dejar ya todo y que pase lo que pase. Pero creemos que hemos pasado por cosas difíciles y todos pasamos por cosas difíciles, todos. De ahí el título de nuestra plática, un proceso de prueba. Todos debemos de tener un proceso que a veces no lo entendemos, a veces no alcanzamos a comprender, pero nosotros sabemos que en la palabra de Dios nos asegura que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Aún estemos donde estemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, esta es una verdad que debemos creer, pero también experimentar las circunstancias que enfrentamos a lo largo de la vida y sobre todo en el proceso de la prueba. Su amor
la solución estará con nosotros. Su amor es infinito. En Romanos 8, del 28 al 37, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos llamó? El Señor. Y Él tiene un propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es lo que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas cosas nos dice aquí la palabra? ¿Cuántas cosas nos dice Dios? El apóstol Pablo ha hecho preguntas que dirigen nuestra atención hasta los sorprendentes privilegios de haber sido escogidos por Él. Nosotros pertenecemos a Jesucristo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros leemos estas promesas que Él nos da, dice, si Dios está por nosotros, nosotros ¿qué contestamos? ¿Quién estará contra nosotros? ¿Cómo no nos sucederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos? Puede separarnos de su amor todos los problemas que existen, todos los que hemos tenido. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas? Todos, ninguno nos escapamos, todos tenemos problemas. Tribulación. ¿Cuántos hemos tenido tribulaciones? Angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Cuántos no hemos pasado por esos problemas tan difíciles? La persecución, el hambre, la falta de comida, de dinero, la escasez. Todo eso son problemas que pasamos. El peligro o la amenaza a nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que roba, gente que agrede, gente que mata? ¿Cuántas veces no hemos visto ahora inundaciones, derrumbes, choques? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Pablo dice, en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué?
porque en vez de separarnos de Cristo, nos acercamos más. Él nos hace aferrarnos cada vez más y con más fuerza y correr hacia Él. Porque, hermano, a veces es tanta nuestra desesperación que en lugar de correr hacia Dios, nos metemos en nuestra depresión o tristeza o angustia. Pensamos que podemos sobrevivir solos. Pensamos que Dios no nos escucha. Todos pasamos por un proceso. Y en el proceso nos desesperamos. Hay gente que se desespera en los procesos. En el proceso se desesperan y al final vamos a entender el porqué de estos sufrimientos, por qué los permite Dios. Nunca podemos ser derrotados. Así que nosotros siempre tenemos que tener en nuestra boca la palabra de Dios que dice, somos más que vencedores. En nuestra vida suceden cosas que desafían nuestra fe. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ahorita que les platique estos sucesos, se van a dar cuenta y van a ver si les ha pasado. Las preguntas surgen y nos hacen luchar con lo que creemos. Dicen, no, cree en Dios, mira, entrégate, ora, clama y verás como Dios. Y entonces empezamos a pensar, si como tú no estás en mi lugar, o empezamos a pensar, ¿será que sí me va a ayudar? ¿Será que sí voy a pasar la prueba con 10? Los hombres y mujeres en la Biblia nos muestran muchas cosas. Y una de las cosas es que tenemos que luchar, ¿sí? Y luchar no es signo de debilidad, sino de evidencia de nuestra humanidad, porque somos seres humanos, no somos dioses, no tenemos superpoderes. Los hombres y mujeres de la Biblia nos muestran varias cosas y también las situaciones que nos ocurren a nosotros en estos tiempos. Yo no sé cuántos tienen familiares enfermos de gravedad, yo sí tengo. Yo sí tengo 2 hermanas que están muy enfermas, pero su fe y mi fe están puestas en Dios. Y a veces, les quiero decir, mi hermana tiene cáncer y a veces se desespera y dice, yo no sé qué va a pasar, hija, pero yo sé que Dios va a hacer un milagro y que este proceso lo tengo que pasar. Ella decía, yo no quiero quimios, yo no quiero que me hagan eso, pero es un proceso en la prueba para obtener ese milagro que ella quiere. Entonces, nosotros tenemos que andar en ese proceso de prueba. Y también las situaciones ocurren aquí en esta congregación, allá afuera en la esquina, a donde sea, son procesos de prueba. Nosotros vemos en las cárceles, en los hospitales, en muchos lugares donde hay gente que está pasando las pruebas difíciles. Hay muchos testimonios de luchas de fe. No te sorprendas cuando tu fe sea desafiada, cuando tu fe entre en combate, cuando tu fe entre en lucha. Nosotros tenemos un arma bien fuerte, que es una espada de 2 filos que penetra. Es una espada que prospera y que nos hace aguantar. La Biblia nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Ganar un combate de fe puede hacerte más fuerte. Ganar ese combate, esa prueba tan difícil te hace más
fuerte. Tenemos una persona que se llamaba Simón Pedro. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Sí? Uno de los 12 discípulos de Jesús. Es conocido por su audacia, porque era muy audaz. Fue a quien Jesús alabó, porque le dijo, por haber recibido la revelación del Padre de que Jesús era el Hijo del Dios vivo. Entonces, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Que Jesús lo alabó. Qué bueno que él tuvo esa revelación. Pero fíjense, cuando Jesús fue arrestado, luchó Pedro entre la fe y el miedo. Negó conocer a Jesús con maldición y juramento. Pedro había estado tan seguro de su fe antes de que esto sucediera, antes de que a él lo arrestaran, antes de que le dijeran, tú andabas con ellos, ¿verdad? Entonces, Jesús sabía que realmente él lo iba a negar. Jesús había predicho la negación de Pedro y oró para que su fe no fracasara, y no lo hizo. La fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, porque aún lo que hizo, aún lo que pasó, aún negar a Cristo, la fe lo trajo de regreso. Quien solo lo reconcilió, no solo lo reconcilió, sino también le pidió que alimentara sus ovejas, que las instruyera, que las ayudara, que las guiara. Es una restauración, una reconciliación después de haber pasado un proceso de prueba tan fuerte, porque no es fácil, estando en Cristo y amándolo, tener que negarlo. Otra historia es esa historia tan hermosa de un hombre que tiene un hijo, ¿sí?, que está mudo y le dan convulsiones. Ustedes han oído esta historia que te enternece, porque pues el padre está solo con su hijo, ¿sí? Entonces le dice que él llevó a su hijo a los discípulos para ser sanado y no hay ningún cambio. No pasó nada. Luchando con su fe, él estaba luchando con su fe, porque dijo, bueno, pues si estos no lo pudieron hacer nada, pues a ver si ¿verdad? Entonces lleva a su hijo a Jesús y le pregunta si le puede ayudar. Pero sabiendo que él está luchando con su fe, el padre responde honestamente pidiendo ayuda para ganar su combate de lucha de fe con las palabras que él le dijo. ¿Crees que puedes ser sanado? Y le dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. A veces en los procesos de fe nosotros llegamos a tener incredulidad, hermanos. Llegamos a tener, ¿sí lo hará o no lo hará? Y si digo que sí, y si no pasa. Entonces, cuando pasa esto, nosotros tenemos que pedir a Jesús que nos ayude con esa incredulidad, con ese proceso en la prueba. Él estaba pasando una prueba y Jesús le trajo la victoria. Jesús no ayudará a ganar nuestros combates de lucha. Jesús nos ayudará a ganar nuestros combates de lucha en su gracia, en su bendita gracia, porque Él hace proezas. Otro personaje que
pasó también muchos procesos de prueba fue Moisés, una persona destacada en la Biblia. Sufrió muchos combates, muchos. Luchó por creer que podía liberar al pueblo de Israel, sacarlo del pueblo de Egipto. Después de asesinar a un egipcio y ser rechazado por sus hermanos hebreos, él se tuvo que ir. Se tuvo que ir al desierto. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos pasado por desiertos? No hemos pasado por cosas tan tremendas. Después de esto, corrió hacia el desierto, ¿sí? Y hasta que el Señor se le apareció como una zarza ardiente, hasta ahí llegó. Y fue donde empezó a confiar, empezó a saber que no estaba solo. Pero cuando Dios lo llamó para volver de donde había huido, hace cuenta que como en este tiempo alguien comete un fraude o alguien roba o no sé qué problema puede tener y se va y de repente le dicen: tienes que volver al lugar de los hechos. Entonces, él le dijo al Señor que tenía que volver al lugar de donde había huido. Luchó con su fe, con preguntas como: ¿y si no me creen o no me escuchan? Moisés luchó con la respuesta de Dios, alegando que no podía hablar en público. El Señor le permitió que su hermano Aarón lo ayudara. Qué bueno es el Señor. Cada combate de lucha con la que Moisés se encontró tuvo la gracia de Dios, porque pasó muchos combates. Ustedes se acuerdan, el mar acá, el faraón acá y todos. ¿Qué pasó, Moisés? ¿Por qué nos sacaste de allí? Son muchos combates, muchas pruebas, muchos procesos de prueba. Otro personaje que es bien conocido por todos nosotros es David. David era conocido como hombre según el corazón de Dios. Pero David no era ajeno a la lucha con su fe. El libro de los Salmos está lleno de sus preguntas y de respuestas y de su dolor. Él pasaba mucho dolor, así como de sus victorias. David luchó con su fe después de que Nabal trató a sus hombres de manera incorrecta. Una vez más, cuando Siclag fue destruido, se llevaron a sus esposas, a sus hombres, hablaron de apedrearlo. Además, hubo un momento de debilidad en que se quedó en casa después y había guerra y cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo después de descubrir que estaba embarazada. ¿Cuántos procesos de prueba? ¿Cuántos nosotros no hemos tenido una prueba y otra prueba y clamamos al Señor? Estos nada más son 3 ejemplos de David. David siempre emergió de sus combates de lucha, de fe, adorando a su Padre, pidiendo perdón, metido en su presencia. Y ustedes lo pueden ver porque los salmos nos enseñan a superar las pruebas, a pasar por todos esos desiertos. David siempre estuvo con el Señor. Cuando cometió el pecado con Betsabé, escribió el Salmo 51, donde pedía perdón
perdón, perdón, y Dios lo perdonó. Otra persona grandiosa, perfecta, que lo sabía todo, es Jesús. Jesús sabía quién era Él y cómo iba a morir y qué es lo que le iba a pasar. Él dijo: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy el que no hago nada por mi cuenta, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Y es lo que nos enseña Pablo aquí en Romanos, ¿sí? Nosotros hablamos de todo eso que el Señor nos ha enseñado. Entonces sabrás que yo soy el que no hago nada por mi cuenta. Pero en el jardín de Getsemaní, nosotros sabemos que ahí sintió nuestra humanidad, porque Él era humano en ese momento. Él era un hombre a semejanza nuestra. Él sintió nuestra humanidad bajo la intensa presión que tenía. Preguntó si había otra manera. Sabía que no la había y se quedó con lo que sabía y cumplió su misión de dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús también pasó un proceso de prueba por amor a nosotros. Jesús ganó todo para nosotros en su combate de lucha. Declaró: consumado es, todo está terminado, ya se cumplió, ya se hizo. ¿Y qué pasó después? Resucitó y siguió adelante y dejó su Espíritu Santo. Y hasta este momento está con nosotros. Y nosotros en esos procesos de prueba, clamemos al Espíritu Santo. Clamemos a Dios. Clamemos para que esas pruebas que nos van a hacer más fuertes, esas pruebas que no nos van a permitir salir de la presencia de Dios, nos hagan victoriosos. Tenemos otros tantos hermanos que no nos da tiempo de analizar, pero tenemos, por ejemplo, a Noemí y a Ruth. Noemí perdió su esposo y sus 2 hijos. Fue una prueba terrible. Noemí se salió de su lugar de origen y se fue porque había hambre, como leímos en Romanos. José, Jonás, aquí había muchos casos de hermanos aquí en esta congregación que han pasado por problemas y a veces se alejan, pero Dios los vuelve a traer ante su presencia. ¿Cómo podemos ganar? Poniendo tu confianza en alguien que está dispuesto a ayudarte, así como lo hicieron estos personajes bíblicos, cuando su fe está siendo desafiada. Las preguntas nos obligan a luchar para mantener nuestra confianza. A veces necesitamos pedir oración, buscar la ayuda, buscar hablar de alguien, buscar al pastor, buscar a los consejeros para que nosotros salgamos adelante. No hay vergüenza, hermanos, en obtener ayuda. Somos el cuerpo de Cristo y nos unimos para ayudar, para que sigamos adelante en los retos y en las pruebas de la vida. Vamos a orar, hermanos,
Y no te olvides de poner todo en las manos de Dios. Y cuando tú sientas esa necesidad de decir, ya no quiero nada, porque es muy fuerte la lucha, sumérgete delante del Señor. Señor, Padre Santísimo, Dios y Rey, te damos gracias. Gracias porque esta preciosa palabra, porque esta enseñanza que nos das en tu palabra, nos hace salir victoriosos y más que vencedores. Así dice tu palabra, en ti seremos más que vencedores. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Yo te pido por esta congregación, por toda la iglesia, Señor, por los que están bien y por los que están pasando pruebas. Ayúdalos, bendícelos. Tú con tu Espíritu Santo nos traerás nuevamente a libertad. Y sabemos que vendrán otras pruebas, pero también, Señor, las venceremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.